masa resortes, tenemos diferentes tipos de resortes. Tenemos únicamente cuando tenemos el resorte sin ninguna energía exterior o algo que afecte a su o que le deforme. En el segundo caso tenemos añadido una masa, pero en este caso no solo se le añade, no se le aplica una fuerza más. Por lo tanto, el resorte solo se va a elongar, pero va a estar suspendida nada más. No va a existir movimiento, cabe recalcar. En el tercer movimiento sí existe una energía, por lo tanto, esta masa va a estar en movimiento. Va a tender a subir como bajar, subir y bajar, subir y bajar. Por lo tanto, podemos decir que la elongación del resorte hasta este punto, cuando se le añade la masa, tiene dimensión S. Por lo tanto, hacemos el diagrama de cuerpo libre del segundo sistema, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque recordar que únicamente se le añadió la masa y va a quedar estirada o elongada y va a quedar en suspensión, no va a existir movimiento. Por eso la sumatoria de fuerzas no es igual a masa por aceleración, sino va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver las fuerzas que actúan en este sistema. Son la fuerza del resorte, que es igual a K por D, la constante del resorte por D. ¿Qué es D? D es la distancia de que se deformó el resorte. En este caso va a ser S. Entonces la sumatoria de fuerzas va a quedar igual al peso, que es igual a masa por gravedad, menos la fuerza del resorte, que va a ser K por la distancia, que en este caso es S. Entonces va a quedar masa por gravedad menos K por S igual a 0. Si resolvemos, va a quedar masa por gravedad igual a K por S. Hay que tener en cuenta esta ecuación para las siguientes ecuaciones que se va a realizar, para la siguiente ecuación que se va a realizar. Para el diagrama el diagrama 3, que en este caso del estado de suspensión se elonga o se estira una dimensión y el total de lo que se está estirando el resorte va a ser Y más S. Y las fuerzas que actúan va a ser la fuerza del resorte, que va a seguir siendo igual a K por D, y el peso. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en este caso sí se le está añadiendo una fuerza. Por lo tanto, cuando se le añade esta fuerza, hay una deformación. Por lo tanto, esto va a estar sube y baja, y va a existir una variación de velocidad. Por lo tanto, va a existir una aceleración. Por eso es que sí existe, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. También cabe recalcar que la aplicación de la derivada en este caso es sobre la aceleración. Debemos recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también se puede decir que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera: masa por gravedad, que es el peso, menos K por la distancia que se deformó el resorte. En este caso va a ser Y más S. Y más S igual a masa, y en vez de aceleración vamos a poner en función del diferencial, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Si resolvemos, nos va a quedar por la propiedad distributiva: masa por gravedad es igual a K por S menos KY igual a M por la aceleración. En tenemos que recordar que por esta ecuación
dijimos que masa por gravedad es igual a K por S. Por lo tanto, estas dos que se encuentran aquí se van a suprimir, van a ser cero. Entonces, resolviendo va a quedar, o nos queda esta ecuación. 0 es igual a masa por la aceleración más K por I. Y esta ecuación también es conocida como la ley de Hooke. A continuación se va a explicar o se va a detallar a través de un ejercicio. El problema dice lo siguiente: se cuelga un objeto de 1.5 kilogramos de un resorte y se observa un estiramiento de 0.61 metros hasta el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde la fuerza del resorte se contrarresta contra el peso. Entonces ese punto es donde no existe un movimiento. Entonces el literal A nos pregunta ¿cuál es el constante del resorte? Nosotros podemos determinar la constante del resorte a través de estos dos datos. Ya, el literal B dice: si se estira el objeto hasta 40 centímetros debajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál es la posición del objeto 10 segundos después? Entonces, el equilibrio se alcanza cuando el peso es igual a la fuerza del resorte. Entonces podemos decir que el peso es igual a masa por gravedad igual a K por Y. K viene a ser la constante del resorte y Y viene a ser la diferencia de la posición del resorte. Entonces, despejando K nos queda masa por gravedad sobre Y. Entonces, nos queda que la constante del resorte es igual masa, por el dato nos decía que es 1.5 kilogramos, y la gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y Y sabemos que es 0, la distancia de estiramiento es 0.61 metros. Todos tienen que estar en las mismas unidades para que se puedan suprimir. Entonces, resolviendo esto en la calculadora nos resulta que es 24 newtons sobre metros. Entonces K tiene el valor de 24 newtons sobre metros. Ahora, recordemos que la ley de Hooke era 0 igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la constante del resorte por la diferencia de la distancia del resorte. Entonces literal B nos dice: si se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál es la posición del objeto 10 segundos después? Cuando decimos que el tiempo es igual a 0, Y es igual a 0.40 metros abajo del punto de equilibrio. Cabe recalcar. Entonces también podemos decir que Y en función de T es igual a la posición, pero en la posición en 0, Y en 0 es igual a 0.4. Entonces podemos deducir la primera derivada. Recordemos que la primera derivada de la posición es la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad de la primera derivada de Y en 0 va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque se suelta. Porque nos está diciendo que se suelta. Es la condición inicial que nos da, que se está soltando. Entonces, estos datos reemplazamos en la ley de Hooke, que nos dice la masa que ya teníamos como 1.5 kilogramos por la segunda derivada de la posición más la constante que la resolvimos en el literal A, que es 24.
por y igual a 0. Entonces esta ecuación la vamos a resolver a través de la Laplace. Entonces, para que se nos haga más sencilla esta ecuación diferencial, pues toda la ecuación la dividimos para 1.5. Entonces, cuando la dividimos para 1.5 queda 1 acá, aquí queda 16 y aquí a 0. Entonces, la última es la ecuación la que vamos a resolver. Entonces, vamos a resolver esta ecuación con las condiciones que ya nos dio la ecuación, que nos dio el problema. Ya. Entonces, la transformada, nos queda que la transformación de la segunda derivada más la transformada de la primera es igual a 0. Entonces vamos a ver la transformada de la segunda derivada, que nos dice que es s al cuadrado, ya la transformada de y menos s, y de 0, menos y' de 0, la primera derivada de 0. Entonces ya tenemos estos datos, algunos datos. Entonces, y de 0 sabemos que es 0.4. Y la y' de 0 también sabemos que es 0. Entonces reemplazamos eso. Y una vez calculado esto, es la transformación de la segunda derivada, volvemos a la ecuación que estuvimos resolviendo y lo reemplazamos. Entonces queda de la siguiente manera. Se copia lo que resulta aquí. En este caso se copian solo estos dos porque el 0 ya se suprime. Entonces queda así. Más ya. Entonces 0.4, como está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces, por lo tanto, sacamos el factor común. Por lo tanto, nos queda esto, factor común. Reemplazamos 0.4, factoramos. Una vez que factoramos, despejamos y nos queda 0.4s sobre s cuadrado más 16. Entonces la resolvemos de la siguiente manera. La transformamos, le aplicamos inversa para que nos quede y nos queda de la siguiente manera. La transformada 0.4 es al cuadrado más 16 igual a, como es una constante, puede salir. Entonces queda 0.4 la inversa de s sobre s al cuadrado más 16. Entonces también podemos deducir que es lo mismo que 0.4 la inversa de s al cuadrado más 4s. ¿Por qué realizamos este paso de transformar el 16 al 4 al cuadrado? Porque tenemos la siguiente condición, o la siguiente que nos facilita la resolución del problema. Tenemos que la inversa es igual al coseno de AT. En este caso, en nuestro caso, A vale 4. Entonces, nuestro resultado va a quedar de la siguiente manera. El 0.4 que era la constante por el coseno del 4 que obtuvimos por t. Entonces deducimos que el resultado es y de t es igual a 0.4 coseno de 4t. Pero nos decía cuál es la posición del objeto 10 segundos después. Y de t es igual a 0.4 coseno de 4t. Donde haya t, reemplazamos 10. Entonces y de 10 es igual a 0.4 coseno de 4 por 10. Entonces, lo que nos deducimos es que es 0.4 coseno de 40. Continuando con la resolución, el coseno de 40 nos sale menos 0.67. ¿Pero por qué? En este caso, cuando vamos a resolver estos tipos de ecuaciones, tenemos que calcularlos en radianes para que nos salga correcta la ecuación. Entonces nos resulta que 0.4 por menos 0.67 es menos 0.27.
Entonces, ¿qué deducimos con este sigma? Deducimos que la posición cuando esté en tiempo, en 10 segundos después de que se haya soltado, va a estar sobre el punto de equilibrio. Eh, Eso lo dedujimos con la ley de Hooke. Entonces podemos decir que el objeto se encuentra 27 centímetros sobre el punto de equilibrio. Eh, entonces, esta es la explicación o la resolución de este problema. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos calcular en cualquier tiempo dónde se encuentra la posición del, del cuerpo cuando pasa cierto tiempo, en función del tiempo, la posición en función del tiempo. Esto lo obtuvimos gracias a las ecuaciones diferenciales, a la ley de Laplace y a la ley de Hooke. Muchas gracias por su atención y esa es una de las aplicaciones de las derivadas que puedo exponer.